Bienvenidos a nuestro canal. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Interamericana de Panamá, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina. Y en este video les hablaremos un poco sobre el cáncer gástrico. El cáncer gástrico es una enfermedad por la que se forman células malignas en el revestimiento del estómago. El estómago es un órgano con forma de J, ubicado en la parte superior del abdomen. Es parte del aparato digestivo que procesa los nutrientes de los alimentos que se ingieren y ayudan a eliminar los materiales de desecho del cuerpo. Los alimentos pasan de la garganta al estómago a través de un tubo muscular y hueco que se llama esófago. Después de salir del estómago, los alimentos parcialmente digeridos pasan al intestino delgado y luego al intestino grueso. El estómago consta de 5 partes. Cardias. La primera parte es la más cercana al esófago. Fondo. La parte superior del estómago próxima al cardias. Cuerpo. La parte principal del estómago, entre las partes superiores e inferiores. Antro. La parte inferior, cercana al intestino, donde se mezclan los alimentos con el jugo gástrico. Y piloro, la última parte del estómago que actúa como una válvula para controlar el vacío del contenido del estómago en el intestino delgado. A las primeras 3 partes del estómago, cardias, fondo y cuerpo, algunas veces se le llama estómago proximal. Algunas células en estas partes del estómago producen ácido y pepsina, que son las partes del jugo gástrico que ayudan a digerir los alimentos. También producen una proteína llamada factor intrínseco, la cual el cuerpo necesita para la absorción de la vitamina B. A las 2 partes inferiores del antros y piloro se le llama estómago distal. El estómago tiene 2 curvas que forman los bordes internos y externos, llamada la curvatura menor y la curvatura mayor, respectivamente. La pared del estómago consta de 5 capas. La capa más interna se llama mucosa, en donde se produce el ácido estomacal y las enzimas digestivas. La mayoría de los cánceres del estómago comienza en esta capa. A esta le sigue una capa de apoyo llamada submucosa. Fuera de la misma está la muscular propia, una capa gruesa de músculo que mueve y mezcla el contenido del estómago. Las 2 capas externas, la subserosa y la más externa, llamada serosa, actúan como capa de recubrimiento del estómago. Las capas son importantes para determinar la etapa del cáncer y en ayudar a determinar el pronóstico de una persona. A medida que el cáncer crece desde la mucosa hacia las capas más profundas, la etapa se vuelve más avanzada y el pronóstico no es tan favorable.
El cáncer de estómago afecta principalmente a las personas mayores. 2/3 de las personas con este tipo de cáncer es mayor de 65 años. El riesgo de padecer cáncer de estómago aumenta si la persona tiene una infección por Helicobacter pylori, ha tenido inflamación del estómago, es hombre, come abundantes alimentos salados, ahumados o encurtidos, fuma cigarrillos y tiene antecedentes familiares de cáncer estomacal. Entre los tipos de cánceres de estómago podemos encontrar la adenocarcinoma. La mayoría, aproximadamente entre el 90 y el 95% de los cánceres de estómagos son adenocarcinomas. Un cáncer de estómago o cáncer gástrico casi siempre es un adenocarcinoma. Estos cánceres se originan en las células que forman la capa Linfoma es una proliferación maligna de linfocitos, células defensivas del sistema inmunitario, generalmente dentro de los nódulos o ganglios linfáticos, pero que a veces afecta también a otros tejidos como el hígado y el vaso. Dicho de esta forma, es un cáncer que se inicia en el tejido linfático. Durante el desarrollo de esta enfermedad se produce una merma en el funcionamiento del sistema inmunitario.
la célula es encargada de la defensa del organismo, que puede ser más severa cuanto más se haya diseminado la enfermedad. Además, si la médula ósea se ha visto afectada, pueden producirse anemia u otros cambios en las células de la sangre. El linfoma afecta a entre 3 y 6 personas por cada 100.000 habitantes cada año. La edad media en la que suele aparecer esta enfermedad es de 60 años. Tumores del estroma gastrointestinal. Estos tumores poco comunes se originan en formas muy tempranas de las células de la pared del estómago, llamadas células intersticiales de Cajal. Algunos de estos tumores no son cancerosos, benignos, mientras que otros son cancerosos. Aunque los tumores estromales gastrointestinales se pueden encontrar en cualquier lugar del tracto digestivo, la mayoría se descubre en el estómago.
Carcinoides gástricos. La mayoría de los carcinoides gástricos son del tipo de células similares a las enterocromafines, CSE. Con poca frecuencia se presentan otros tipos en el estómago. El carcinoide gástrico de células CSE tipo 1, el más común, por lo general no presenta síntomas clínicos. Con frecuencia se descubre durante una endoscopía por reflujo, anemia u otras razones, y por lo general son multifocales. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres, proporción mujer-hombre de 2:5:1, con una mediana de edad de 63 años. Es posible que haya acloridria e hipergastrinemia o es habitual los indicios de hiperplasia de células G del antro. La gastrina estimula estos tumores y surge en el marco de una gastritis atrófica crónica del cuerpo, por lo general debido a anemia perniciosa autoinmune, pero algunas veces ocasionada por infecciones por Helicobacter pylori. El carcinoide celular CSE tipo 2 es el más común de los carcinoides gástricos. Se presenta a una media de edad de 50 años sin preferencia de sexo. La hipergastrinemia relacionada con la NEM1 y el síndrome de Zollinger-Ellison (SZE) se cree que promueve la hiperplasia celular CSE que conduce a los tumores tipo 2. Los carcinoides celulares CSE tipo 1 y tipo 2 hacen metástasis en menos del 10% de los casos. El carcinoide celular CSE tipo 3, el segundo tipo de carcinoide gástrico más común, se presenta por lo general en hombres, proporción hombre-mujer 2:8:1, con una mediana de edad de 55 años. No hay manifestaciones neuroendocrinas y los pacientes por lo general presentan signos y síntomas relacionados con un tumor de gran malignidad.
También podemos encontrar otros tipos de cánceres, como el carcinoma de células escamosas, el carcinoma de células pequeñas y el leiomiosarcoma también pueden originarse en el estómago, aunque estos cánceres ocurren con poca frecuencia. Síntomas. En los estadios tempranos del cáncer de estómago se presentan los siguientes síntomas: indigestión y malestar estomacal, sensación de hinchazón después de comer, náuseas leves, pérdida de apetito, acidez de estómago. En los estadios más avanzados del cáncer de estómago se presentan los siguientes signos y síntomas: sangre en la materia fecal, vómitos, pérdida de peso sin razón conocida, dolor de estómago, ictericia, ascitis y dificultad para tragar. Examen físico y antecedentes. Examen del cuerpo para revisar el estado general de salud e identificar cualquier signo de enfermedad, como masas o cualquier otra cosa que parezca anormal. También se toman datos sobre los hábitos de salud y antecedentes de enfermedades y tratamientos anteriores. Estudios bioquímicos de la sangre. Pruebas por las que se examina una muestra de sangre para medir la cantidad de ciertas sustancias que los órganos y tejidos del cuerpo liberan en la sangre. Una cantidad anormal, mayor o menor que la normal, de una sustancia suele ser signo de enfermedad.
Recuento sanguíneo completo, RSC. Procedimiento para el que se extrae una muestra de sangre para verificar los siguientes elementos: la cantidad de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, la cantidad de hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos, y la parte de la muestra compuesta. Endoscopia superior. Procedimiento para observar el interior del esófago, el estómago y el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, a fin de determinar si hay áreas anormales. Se introduce un endoscopio, que es un tubo delgado con luz, a través de la boca hacia abajo, pasando por la garganta hasta el esófago. Ingesta de bario. Serie de radiografías del esófago y el estómago. El paciente bebe un líquido que contiene bario, compuesto metálico de color plateado blancuzco. Después de que el bario recubre el esófago y el estómago, se toman radiografías. Este procedimiento también se llama serie gastrointestinal superior. Tomografía axial computarizada. Procedimiento para el que se toma una serie de imágenes detalladas del interior del cuerpo, desde ángulos diferentes. Las imágenes se crean con una computadora conectada a una máquina de rayos X. Se inyecta un tinte en la vena o se ingiere a fin de que los órganos o los tejidos se destaquen de forma más clara. Este procedimiento también se llama tomografía computarizada, tomografía axial computarizada o TAC o exploración por TAC. Biopsia. Extracción de células o tejidos para que un patólogo los observe al microscopio y determine si hay signos de cáncer. Por lo general, se toma una biopsia de estómago durante una endoscopia. A veces, se analiza la muestra de tejido para determinar el número de genes HER2 y la cantidad de proteínas HER2 que se producen. Si el número de genes HER2 o las concentraciones de proteínas HER2 son mayores de lo normal, el cáncer se llama positivo para HER2. Es posible tratar el cáncer de estómago para HER2 con un anticuerpo monoclonal que se dirige a la proteína HER2. La muestra de tejido también se puede analizar para verificar si hay infección por Helicobacter pylori. En la atención del cáncer, a menudo trabajan juntos distintos tipos de médicos para crear un plan de tratamiento integral del paciente que combine distintos tratamientos. Esto se denomina equipo multidisciplinario. Para el cáncer de estómago, este equipo puede incluir los siguientes médicos: el gastroenterólogo, un médico que se especializa en el tubo digestivo que incluye el estómago y los intestinos; un cirujano o un oncólogo cirujano, un médico que se especializa en el tratamiento del cáncer mediante el uso de la cirugía; un oncólogo clínico, un médico especializado en el tratamiento del cáncer con medicamentos; un radiooncólogo, un médico que se especializa en administrar radioterapia para tratar el cáncer; un patólogo, un radiólogo, médico que se especializa en utilizar pruebas por imágenes para diagnosticar enfermedades. Los equipos de atención del cáncer incluyen una variedad de otros profesionales de atención médica, tales como auxiliares médicos, enfermeros de oncología y trabajadores sociales, farmacéuticos, asesores, nutricionistas y otros. El cáncer de estómago
Puede tratarse con cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida o inmunoterapia. A continuación se describen las opciones de tratamiento frecuentes para el cáncer de estómago. La cirugía es la extirpación del tumor y el tejido circundante durante una operación. El tipo de cirugía que se practicará depende del estadio del cáncer. Para un cáncer en estadio muy temprano, algunos médicos quizás recomiendan un tratamiento no quirúrgico denominado resección mucosa endoscópica. Es la extirpación del tumor con un endoscopio. En los estadios tempranos, cuando el cáncer aún se encuentra solo en el estómago, se realiza una cirugía para extirpar la parte del estómago con cáncer y los ganglios linfáticos cercanos. Esto se denomina gastrectomía subtotal o parcial. En la gastrectomía parcial, el cirujano conecta la parte restante del estómago al esófago o el intestino.
Si el cáncer se ha diseminado a la pared externa del estómago, afectando o no los ganglios linfáticos, puede recurrirse a cirugía más quimioterapia o quimioterapia y radioterapia. El cirujano puede hacer una gastrectomía subtotal o una gastrectomía total, que es la extirpación de todo el estómago. Durante la gastrectomía total, el cirujano une el esófago directamente al intestino delgado. La gastrectomía es una cirugía mayor y puede tener efectos secundarios graves. Luego de esta cirugía, el paciente estará en condición de comer una pequeña cantidad de alimentos por vez. El efecto secundario común es que un grupo de síntomas conocidos como síndrome de evacuación gástrica rápida, que incluye calambres, náuseas, diarrea y mareos después de comer. Esto sucede cuando el alimento ingresa en el intestino delgado con demasiada rapidez. El médico puede sugerir métodos para evitar esta situación y recetar medicamentos para controlar estos síntomas. Por lo general, los síntomas disminuyen o desaparecen a los pocos meses, pero para algunas personas pueden ser permanentes. ¿Sabes qué es la radioterapia? La radioterapia es un tratamiento médico que usa rayos X de alta potencia para destruir células cancerígenas. Para realizar este procedimiento se necesita un equipo de trabajo multidisciplinario y altamente capacitado. Primero, el radiooncólogo, después de platicar con el médico, hace simulaciones por medio de tomografías para localizar la posición exacta del tumor y que el haz de radiación esté dirigido a este. Con los datos obtenidos de la simulación, se le hace un pequeño tatuaje al paciente para marcar la posición del tumor con exactitud. De acuerdo a estos datos, el físico médico planea el tratamiento requerido. Para el tratamiento de radioterapia se emplea un equipo de irradiación llamado LINAC. El técnico radiólogo se encarga de colocar al paciente en la posición adecuada y que la máquina esté bien calibrada, de manera que el tumor quede en el centro de giro del LINAC. El procedimiento consiste en el giro del acelerador alrededor del paciente, deteniéndose en ángulos de 0, 90, 180 y 270 grados, emitiendo rayos X en cada posición. El procedimiento dura alrededor de 15 minutos y es completamente indoloro. Hoy en día, la mitad de los casos de cáncer son tratados con radioterapia. Es un tratamiento menos agresivo y con una efectividad del 80% en la eliminación de tumores. La radioterapia es el uso de rayos X u otras partículas con alta potencia para destruir las células cancerosas. Un régimen o programa de radioterapia, por lo general, consiste en una cantidad específica de tratamientos que se administran en un periodo determinado. Los pacientes con cáncer de estómago generalmente reciben radioterapia de rayos externos, que es radioterapia que se aplica desde una máquina fuera del cuerpo. La radioterapia puede utilizarse antes de cirugía para disminuir el tamaño del tumor o después de la cirugía para destruir las células cancerosas restantes. Los efectos secundarios de la radioterapia incluyen fatiga, reacciones leves en la piel, malestar estomacal y disposición líquida. La mayoría de los efectos secundarios desaparecen en poco tiempo después de finalizar el tratamiento. Célula viva desordenada, que son las células cancerosas. Las células tumorales proliferan rápidamente y de forma descontrolada. Esto no sería un gran problema si su contenido genético no estuviera dañado, pero lo está.
Cuando se dividen, transmiten un mensaje genético erróneo a las nuevas células que nacen de ellas, por lo que también salen dañadas. Una forma de evitar este boom reproductivo es a través de la quimioterapia, un tratamiento que consiste en introducir químicos venenosos en el cuerpo para eliminar a las células alteradas. Una vez en el torrente sanguíneo, el fármaco se distribuye por todo el organismo hasta llegar a las células. Allí sobrepasa la membrana celular y alcanza el núcleo, donde la célula alberga su información genética. Existen más de 100 fármacos para frenar el desarrollo de estas células tumorales. Cada uno de ellos actúa durante una fase determinada del ciclo vital celular, interrumpiendo el proceso. Unos atacan directamente al ADN durante la fase de su síntesis. Otros bloquean el crecimiento celular al interferir en la duplicación del ADN. Y también hay los que evitan que el ADN se duplique alterando las membranas que rodean a la célula, lo que provoca su muerte. En conjunto, estos y otros fármacos estudiados son muy eficaces para destruir las células mientras se dividen. El problema principal es que su método de acción no es selectivo, por lo que también dañan a las células sanas. De aquí que un tratamiento de quimioterapia conlleve tantos efectos secundarios. Pero, lejos del temor que se siente al oír la palabra quimioterapia, es un tratamiento que salva muchas vidas cada año. Quimioterapia. La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas, generalmente al acabar su capacidad para proliferar y dividirse. Un oncólogo clínico es quien administra la quimioterapia. La quimioterapia sistemática ingresa en el torrente sanguíneo para que alcance las células cancerosas de todo el cuerpo. Algunos de los métodos frecuentes para administrar quimioterapia incluyen un tubo intravenoso, que se coloca en una vena con una aguja o una pastilla o cápsula que se traga por vía oral. Un régimen o programa de quimioterapia por lo general consiste en una cantidad específica de ciclos que se administran en un periodo determinado. Un paciente puede recibir un fármaco por vez o combinaciones de diferentes fármacos administrados al mismo tiempo. El objetivo de la quimioterapia puede ser destruir el cáncer que quede después de la cirugía, retardar el crecimiento del tumor o disminuir los síntomas relacionados con el cáncer. También se puede combinar con radioterapia. Actualmente no hay un régimen estándar de quimioterapia que se utilice a nivel mundial. Sin embargo, casi todos los tratamientos de quimioterapia para el cáncer de estómago se basan en la combinación de 2 medicamentos como mínimo. A continuación mencionaré algunos de los ejemplos de fármacos utilizados para la quimioterapia: cisplatino, fluorouracilo, capecitabina, doxetacel, epirubicina, irinotecan, oxaliplatino y palaxitacel. Terapia dirigida. La terapia dirigida es un tratamiento que apunta a los genes o a las proteínas específicas del cáncer o a las condiciones del tejido que contribuyen al crecimiento y a la supervivencia del cáncer. Este tipo de tratamiento bloquea el crecimiento y la diseminación de las células cancerosas y a la vez limita el daño en las células sanas. Estudios recientes demuestran que no todos los tumores tienen los mismos blancos. Para determinar cuál es el tratamiento más eficaz, el médico puede realizar pruebas para identificar los genes, las proteínas y otros factores involucrados con el tumor. Esto ayuda a que los médicos puedan encontrar el tratamiento más eficaz que se adapte a cada paciente, siempre que sea posible. Además, se están realizando muchos estudios de investigación para obtener más información sobre objetivos moleculares específicos y tratamientos nuevos dirigidos a ellos. 1. Terapia dirigida a HER2. Algunos cánceres pueden producir demasiada proteína denominada receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. Este tipo de cáncer se llama cáncer positivo para HER2. Más que la quimioterapia, podría ser una opción para los pacientes con cánceres de estómago positivo para el HER2 en estado avanzado. 2. Terapia antiangiogénica. La terapia antiangiogénica es un tipo de terapia dirigida. Su objetivo es detener los antiangiogénesis, que es el proceso de formación de vasos sanguíneos nuevos. Dado que un tumor necesita los nutrientes transportados por los vasos sanguíneos para crecer y diseminarse. El objetivo de esta terapia antiangiogénica es matar de hambre al tumor. Para los pacientes cuyo tumor creció mientras recibía la quimioterapia inicial, el fármaco utilizado para este sería la sinamsa.
El fármaco inmunoterápico nivolumab está ofreciendo esperanza a los pacientes con hepatocarcinoma avanzado, el cáncer de hígado más frecuente, con unos 800.000 nuevos casos cada año. Así lo han comprobado en un ensayo clínico internacional liderado por investigadores de la Clínica Universidad de Navarra y del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. Nivolumab ha logrado una mediana de supervivencia de los pacientes de 15 meses, que es una cifra nunca alcanzada hasta la fecha en ensayos clínicos similares. Esto ha ocurrido en pacientes con hepatocarcinoma avanzado, no susceptibles de tratamiento mediante otras técnicas como la cirugía o las terapias intraarteriales. Con el fármaco se ha tratado a más de 200 pacientes, la mayoría de ellos con metástasis, y un 15% experimentó una reducción importante de la carga tumoral. Incluso en algunos pacientes la enfermedad desapareció por completo, y en casi la mitad de ellos el control de la enfermedad fue muy duradero. Pero ¿cómo actúa el nivolumab para resultar eficaz? La aparición de un tumor maligno y su progresión suponen de alguna manera el fracaso del sistema inmunológico en la defensa del organismo y que probablemente es debido a que las células del tumor y el microambiente que generan el tejido generan señales que apagan la actividad del sistema inmunitario. Estos son los llamados checkpoints del sistema inmunitario y los inhibidores de receptores de checkpoint hemos observado que son capaces de inducir el rechazo de tumores o ralentizar su progresión, y esto no solo está transformando el tratamiento del hepatocarcinoma, sino de muchos otros tumores malignos, como se ha demostrado en ensayos clínicos previos. Las conclusiones del estudio han sido publicadas en la revista científica internacional de alto impacto The Lancet. La inmunoterapia, también llamada terapia biológica, está diseñada para estimular las defensas naturales del cuerpo a fin de combatir el cáncer. Utiliza materiales producidos por el cuerpo o fabricados en un laboratorio para mejorar, dirigir o restaurar la función del sistema inmunológico. Esta es la área activa de investigación para el cáncer de estómago. Los diferentes tipos de inmunoterapias pueden causar diferentes efectos secundarios. Si el cáncer se disemina a otra parte del cuerpo desde el lugar donde se originó, los médicos lo denominan cáncer metastásico. Si esto sucede, es una buena idea hablar con los médicos que tienen experiencia en tratarla. Los médicos pueden tener opiniones diferentes sobre el mejor plan de tratamiento estándar. Los ensayos clínicos también pueden ser una opción. El objetivo del tratamiento en este estadio, por lo general, es prolongar la vida de un paciente y atender los síntomas del cáncer, ya que el cáncer de estómago metastásico se considera incurable. Cualquier tratamiento, incluida la quimioterapia o la radioterapia, se consideran tratamientos paliativos. La cirugía se utiliza en casos aislados y la quimioterapia es generalmente el tratamiento principal. Es importante destacar que los estudios muestran que el uso de la quimioterapia paliativa para el cáncer de estómago puede mejorar tanto la duración como la calidad de vida. Dada la imposibilidad de curar el cáncer de estómago metastásico, este diagnóstico es estresante y a veces difícil de soportar. Se aconseja a los pacientes y a su familia que hablen sobre cómo se sienten con los médicos, los enfermeros, los trabajadores sociales u otros integrantes del equipo de atención médica. También puede ser útil hablar con otros pacientes, lo que incluye ir a un grupo de apoyo. Consejos para la prevención del cáncer.
El cáncer como un término genérico para un gran grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Una de las características del cáncer es la generación rápida de células anormales que crecen más allá de sus límites normales y pueden invadir zonas adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos. Este proceso es conocido como metástasis y es la principal causa de muerte por cáncer. Los cánceres podrían prevenirse, siguiendo estos consejos y manteniéndolos como estilo de vida. Evitar el consumo de tabaco. Primeramente se debe evitar el consumo de tabaco, ya que es el mayor factor riesgo para la mortalidad por cáncer en todo el mundo. El tabaquismo causa muchos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de pulmón, esófago, laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, páncreas, estómago y cuello uterino. Evitar la inactividad física. La inactividad física, la obesidad y el sobrepeso son aspectos a tener en cuenta, por lo que se recomienda mantener un peso adecuado en el rango de lo saludable para cada persona, realizar ejercicios físicos durante al menos 30 minutos y evitar el sedentarismo es muy importante. Existe una relación entre el sobrepeso, la obesidad y muchos tipos de cáncer como el de esófago, colon y recto, mama, endometrio y riñón. Evitar ingerir bebidas azucaradas y limitar el consumo de alimentos ricos en energía y las frituras es otra medida para evitar padecer de cáncer. No es que esos alimentos causen directamente cáncer, pero el exceso en el consumo de alimentos que aporten energía tiene que ir aparejado con la manera de quemarlas porque de lo contrario se convierten en la grasa que hace aumentar el tejido adiposo. Lo ideal es comer frutas, verduras, legumbres y granos enteros, que pueden tener un efecto protector contra muchos tipos de cáncer. Mientras más variada y colorida sea la elección de estos será mejor para nuestra salud. Evitar el consumo de carnes rojas. El consumo de carnes rojas res, cerdo, cordero y de carnes procesadas tiene que ser moderado, es mejor hacer una dieta a base de pollo, mariscos, o legumbres en lugar de las carnes rojas. Estas pueden estar asociadas con un mayor riesgo de enfermar de cáncer colorectal. Además, los hábitos alimenticios saludables que impiden el desarrollo de los cánceres también pueden reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Consumo de bebidas alcohólicas. Limitar las bebidas alcohólicas y beber con moderación es algo que está en nuestras manos. Su consumo está asociado al cáncer de la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colorectal y mama. El riesgo de enfermar de cáncer aumenta con la cantidad de alcohol ingerido y se acrecienta sustancialmente si la persona es también un fumador excesivo. Los agentes infecciosos son responsables de casi el 22% de las muertes por cáncer en el mundo en vías de desarrollo y el 6% en los países industrializados. Hepatitis virales B y C causan cáncer de hígado. La infección por el virus del papiloma humano causa el cáncer de cuello uterino. La bacteria Helicobacter pylori aumenta el riesgo de cáncer de estómago. Bajos niveles de sal. Las comidas deben poseer bajos niveles de sal, es importante evadir el consumo de alimentos elaborados con sodio, es decir los que se presentan en conserva, que representan la mayor ingesta de sodio en la actualidad por parte de las personas. Sobre todo, lo mejor es no agregar sal adicional a los alimentos ya elaborados, esta práctica es muy dañina para los seres humanos. Contaminación ambiental. La contaminación ambiental del aire, del agua y del suelo con sustancias químicas cancerígenas representa el 1 al 4% de todos los cánceres. La radiación ionizante es carcinogénica para los humanos, puede inducir leucemia y varios tumores sólidos, los mayores riesgos los tienen las personas que se exponen en edad joven. La exposición residencial al gas radón del suelo y materiales de construcción se estima que causa entre el 3% y el 14% de todos los cánceres de pulmón, por lo que es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Los niveles de radón en los hogares pueden reducirse mejorando la ventilación y sellado de suelos y paredes. Protección contra el sol y los rayos UV. Protegerse del sol y sus radiaciones ultravioletas UV, también ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer como, el cáncer de piel, el carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas y el melanoma.
Evitar la exposición excesiva, el uso de protector solar y ropa protectora son medidas preventivas eficaces contra estas enfermedades. Consumo de vitamina D. Por último, tomar suplementos de vitamina D puede disminuir el riesgo de cáncer colorectal y otros tipos de cáncer. No obstante, los expertos dicen que no es necesario que se utilicen suplementos para proteger contra el cáncer. No es que estos sean malos, pueden ser muy valiosos para otras deficiencias, pero no existen pruebas concretas de que puedan proteger contra el cáncer, a excepción de la vitamina D, como ya hemos explicado.